realmente el concepto es un poquito más amplio y es pared abdominal y específicamente defectos de la pared abdominal. Para eso entonces tenemos que entender que existe como tal un concepto de pared abdominal, que es un concepto relativamente nuevo en la cirugía. Antes siempre hablábamos de hernias y hablábamos de hernias como conceptos un poco diferentes en cada uno de los sitios de la cavidad. Para hablar de hernias podemos hablar un poquito de esto, que es esto es una presa, ¿cierto? Donde hay acá un contenido y ese contenido está cercado por esta presa precisamente. Más o menos eso es lo que sucede en el abdomen, donde tenemos una pared que contiene todo esto, que es básicamente los órganos intraabdominales, tanto una pared anterior como una pared superior, que es la parte del diafragma, como una pared inferior, que es la pélvica, y una pared posterior, que son la musculatura lumbar. Y se puede crear un defecto en esa pared por el cual se escapa su contenido, como lo representamos en este caso, y eso hace que entendamos también que el concepto de hernias ha cambiado mucho, porque lo que teníamos antes como un paradigma era que si teníamos un defecto, lo que teníamos que ir era aquí a este sitio específicamente y voy a escoger por aquí un punterito. Entonces, ir aquí a este sitio, tratar de como fuera lo que se está saliendo por aquí, devolverlo adentro y tapar de cerrar a como dé lugar este orificio y colocar por acá por fuera como un pañete, ¿cierto? Que en términos prácticos es una prótesis, una malla, como para reforzarla. Eso era lo que normalmente hacíamos para cerrar todas las mallas, las hernias. Ese concepto hoy en día ha cambiado mucho y lo que tratamos es de ir al origen del problema, es decir, ir por dentro, qué es lo que está sucediendo por dentro y de esa manera poder corregirlo y mejorar la funcionalidad de la pared abdominal. Entonces trabajamos desde adentro, ya hay personas ya hay personas expertas en esto, en pared abdominal, cirujanos que básicamente nos dedicamos a la pared abdominal. Entonces eso ha hecho que cambie un poco. Para entender la pared abdominal como un todo, hay que saber muchísimo toda su anatomía, una anatomía que no es fácil, una anatomía que implica una cantidad de nervios, de músculos, por ejemplo, sabiendo que en la parte anterior están los músculos rectos, que esos músculos rectos tienen una inserción arriba y abajo, que tienen unas diferentes capas, una fascia anterior, luego un cuerpo muscular, luego una fascia posterior, que lateral a él, después de la línea semilunar, hay ya no un músculo, sino un complejo muscular que está conformado por el transverso, el oblicuo interno, el oblicuo externo, y que tienen una relación importante y que cada uno de ellos tiene una función. Entonces, no solamente hablamos de anatomía, sino que tenemos que hablar también de fisiología muscular y de fisiopatología de la pared abdominal como tal. Antes creíamos que un defecto en la pared abdominal era simplemente un hueco por donde se nos podía salir algo. Hoy en día entendemos que la pared abdominal es un órgano dinámico que tiene unas funciones y que influye en otras funciones importantes del hombre, como por ejemplo la defecación, la micción, la respiración, la postura corporal, ¿no? Cuando hay defectos de la línea media, defectos en los músculos rectos abdominales, por ejemplo, esto lleva a que cambie la dinámica de la columna, que las curvaturas de la columna cambien y que eso lleve a problemas mayores. Como ven, es un concepto mucho más amplio de lo que simplemente pensábamos antes, que era un hueco en la pared que teníamos que ir a tapar. Como les decía, pues una pared anterior, una pared lateral, y para no hacer muy largo el cuento, vamos a empezar a hablar de los diferentes defectos que podemos observar o que podemos tener. Como ven, ya no es simplemente el hablar de hernias, ¿no? Sino que hay una cantidad de defectos que muchas veces ni siquiera cumplen con el postulado exacto de lo que es una hernia. Si ustedes leen en la definición de hernia, dice, yo ya ni me acuerdo, casi que ni quiero acordarme de qué dice la definición, pero dice que es como la protrusión de una víscera a través de un orificio anormal en la pared, que normalmente tiene un anillo y tiene un saco. Entonces, miren que implica muchas cosas esa definición.
Implica, por ejemplo, que si yo entro por la paroscopia a una cavidad abdominal y veo en la pared arriba que hay un hueco, eso es para mí hoy en día es absolutamente claro que se llama una hernia y que es un problema y que tengo que corregirlo. Pero si me voy a esa definición, pues no cumple para nada con la definición. No hay una víscera adentro, no está protruyendo, de pronto no tiene un saco. Entonces miren que los conceptos cambian y también tienen que ser dinámicos. Este es el primer defecto del que vamos a hablar y es la diástasis de los músculos rectos abdominales. Entonces, acuérdense que los rectos, como todo el cuerpo humano, se une en la línea media en el periodo embrionario y permanece unido para toda la vida. A veces cuando nosotros creamos defectos allí, pues hacemos una incisión para una laparotomía, por ejemplo, y estamos abriendo esa continuidad. Pero también sucede que esta fascia central, ya sea por debilidades en el tipo de colágeno de la persona, por sobredistensión abdominal, por ejemplo, en casos de obesidad o por embarazos, entonces los músculos se elongan mucho y esta fascia que está en el centro también se elonga. Entonces, al elongarse esta fascia, queda una parte central donde los músculos están separados entre sí, pero no hay un defecto como tal, sino que aquí realmente, aunque donde dice, donde está esta separación, no se ven las asas, sino que realmente hay encima una fascia que está uniendo los dos rectos, pero que no está cumpliendo con su papel primordial, que es tenerlos completamente juntos en el centro, en la línea media. Así que allí, aunque no hay un defecto, aunque no hay un hueco, aunque no hay una víscera que esté protruyendo, tenemos un problema y ese problema va a llevar a muchas otras cosas. Entonces, primer defecto del que de pronto antes ni siquiera conocíamos mucho es la diástasis de los rectos y hoy en día tenemos, así como tenemos el problema, tenemos también una solución para él, que es una cirugía de la cual pues no voy a hablar mucho hoy, pero que de pronto luego podemos ver. El otro concepto importante y para aprender a hablar bien y a llamar a las cosas por su nombre es el de hernia incisional. Una hernia incisional es aquel defecto en la pared que se produce en un sitio donde se ha intervenido previamente, donde se ha operado, donde se ha hecho una herida previamente. Eh, entonces esto no se llama una eventración. Una eventración es un término muy general que significa muchas cosas. Realmente cualquier protrusión, cualquier defecto que uno tenga en la pared puede ser tomado como una eventración, porque es algo como que se sale del vientre, por eso se dice se eventra, ¿cierto? Así que realmente esa no es una definición correcta para esto. Esto se debe llamar hernia incisional, una hernia que ocurre en aquel sitio donde previamente el paciente ha sido intervenido. También puede ser llamada una hernia postincisional o simplemente una hernia incisional. Tenemos las hernias ostomales. Son aquellas que ocurren en un orificio que hemos realizado en la pared para practicar una ostomía. Una ostomía es cuando nosotros abocamos una víscera hueca a la pared abdominal. Puede ser el estómago, por ejemplo, y eso se llama una gastrostomía para alimentación o para drenaje. Puede ser el intestino, ¿cierto? Y si es el intestino proximal, se va a llamar yeyunostomía. Si es el intestino distal, se va a llamar ileostomía. O si es el colon en alguna de sus secciones, se va a llamar colostomía. También estar abocadas a otras vísceras como la vejiga, que se llama una cistostomía, o por ejemplo los ureteres, que se va a llamar una urostomía. Entonces, cualquier órgano que nosotros aboquemos a la pared, pues se va a llamar una ostomía, y si por algún defecto técnico o por algún problema propio del paciente, ese orificio por el que nosotros sacamos una víscera queda muy grande, a través de él se va a producir una hernia. Quiere decir que parte del contenido que está acá va a salir a través de él. Y tenemos diferentes tipos de hernias ostomales. Si ustedes se dan cuenta, esta es la superficie, aquí tenemos
la víscera que está abocada. Supongamos que es una colostomía, por ejemplo, y que este es el colon. Y aquí vemos que esta es la cavidad y que de aquí de la cavidad se está saliendo todo esto y que ha atravesado, miren, todas las capas musculares. Atravesó las capas musculares y está debajo de la piel, ¿cierto? Entonces esto es una hernia parostomal subcutánea, porque debajo de la piel hay una gran bolsa que contiene esto. Aquí, por ejemplo, tenemos una intersticial. Entonces miren que acá arriba está la última fascia y debajo de la piel no hay hernia. Aquí se aboca muy bien el intestino y acá no hay nada debajo, pero debajo de los músculos, como entre los músculos, como intramuscular, en este caso en el complejo lateral que yo les hablaba, donde están los músculos transversos y los dos oblicuos, allí hay un contenido, ¿no? Como en esa vaina muscular, allí hay un contenido, no está acá adentro donde debería estar. Esto es una hernia intersticial. Esto es una hernia periostomal, en la cual el contenido sale, atraviesa todas las capas y no se queda en el espacio subcutáneo, sino que sale prácticamente por un lado de la ostomía y se puede sentir afuera, se puede sentir que la ostomía se abomba y que ahí hay contenido de otras asas intestinales. Y esta que es un poco más raro se llama una intraostomal y es cuando esta víscera no sale por un lado, sino que sale a través del mismo, se introduce como en una manga dentro del asa que está saliendo y protruye a través del asa. En eso es muy común verlo en las colostomías que han quedado demasiado anchas y les dicen normalmente un prolapso de la colostomía. Entonces a través de la ostomía sale la hernia. Miren que un término que de pronto no teníamos muy claro y ahora ya no solo lo tenemos claro, sino que sabemos que hay varios tipos de hernias ostomales. La hernia inguinal, una de las más comunes, que sucede en la región inguinal, como su nombre lo dice. Allí en la región inguinal, el concepto de hernia inguinal como tal puede comprometer más de un tipo de hernias. Realmente a todo lo que hay allí se llama hernia inguinal y hoy en día, por el advenimiento de la laparoscopia, a todas les hacemos lo mismo y pueden haber allí en la región inguinal hernias inguinales como tal, que son aquellas que salen a través del orificio inguinal, a través del orificio inguinal profundo, y eso se llama una hernia inguinal indirecta, o aquellas que surgen a través de el trígono de Hasselbalch, que es una deformidad que existe, una debilidad, y se llaman hernias directas. Hay unas hernias que salen un poco más por debajo, por el orificio, por donde los vasos ilíacos pasan al miembro inferior convirtiéndose en vasos femorales, y esa hernia se llama femoral, un poco más frecuente en mujeres, y hay unas hernias que son un poco más bajitas y pequeñas a través del orificio por donde pasan el nervio y los vasos obturadores, y esa hernia se llama obturatriz, y todas quedan en la región inguinal en un complejo que se llama el orificio miopectíneo y que todas tienen el mismo tratamiento del cual vamos a hablar ahora. Entonces esta es la inguinal, generalmente es un poco más alta, la femoral más bajita, no siempre es tan fácil de diferenciar clínicamente, la femoral un poco más frecuente en mujeres, y una cosa que tienen que tener ustedes en cuenta como médicos siempre es que, por ejemplo, cuando examinar muy bien a los pacientes, yo siempre lo repito mucho porque me preocupa cada vez cómo menos los médicos ven a los pacientes. A veces ven computadores, a veces ven telemedicina, bueno, una cantidad de cosas, les presentan los pacientes a sus maestros y ni siquiera los han visto. Dicen, sí, yo ya lo vi, profe, en el computador, y no han ido a examinar el paciente. La hernia femoral es una de las causas relativamente comunes de obstrucción intestinal en los pacientes ancianos y sobre todo en las pacientes ancianas. Y es una hernia que normalmente no se ve muy bien como la inguinal, que protruye en la región inguinal, sino que se ve, a veces hay que sentirla muy bien, casi que hacia la cara interna del muslo o hacia los labios de la mujer. Entonces en las viejitas que a veces están obstruidas, es muy importante antes de ponerse a hacer tomografía, resonancia, un poco de cosas, es examinarla bien y de pronto la causa puede ser una hernia femoral. Allí tenemos pues diferentes localizaciones, entonces miren lo que es una hernia femoral, una hernia inguinal, una hernia ostomal, un
una hernia epigástrica, que es aquella que está por encima del ombligo, una hernia de Spiegel, que es aquella que queda en esta línea, que es la línea semilunar, como lo habíamos dicho, donde se unen los rectos con el complejo lateral. O sea, esta línea de aquí. Entonces, en esta línea se puede dar también un defecto llamado hernia de Spiegel. Como la más pobre de la familia, la que menos caso le hacen, la más común de todas, la hernia umbilical. La hernia umbilical tiene diferentes teorías de cómo se produce, pero normalmente recuerden que es como el único sitio de la línea media de la persona que está permeable durante la gestación, ya que a través de él entra todo el flujo sanguíneo que viene de la placenta para el feto, y que se corta en el momento del parto, quedando un defecto que normalmente se cierra, pero que cada vez uno se encuentra mucho que estos defectos realmente en muchas ocasiones no cierran, simplemente que la persona permanece asintomática durante gran parte de su vida o durante una buena parte de su vida. Pero cuando hacemos la paroscopia, por ejemplo, que generalmente abrimos el ombligo, el paciente no viene con hernia, no viene diciendo que tiene dolor, no tiene masa, y cuando abrimos nos encontramos el defecto. Entonces es un defecto muy común. Normalmente la gente les va a decir a ustedes, doctor, me hernié, me salió una hernia en el ombligo esta mañana porque levanté una matera. Normalmente las hernias no salen así ni se producen así de un momento a otro, sino que hay un defecto allí que en algún momento por un sobreesfuerzo, por un aumento de la presión intraabdominal, pues se hace evidente e incluso en ocasiones se rasgan algunas fibras de esta, se hace más grande y ahora hay una protrusión. Entonces la persona se hace consciente de la hernia en ese momento, pero realmente puede que haya vivido con ella durante toda la vida. Esto es una hernia epigástrica, entonces aquella que está ubicada por encima del ombligo, en la línea media, y que es primaria. Cuando tenemos una hernia allí, pero ha sido por una cirugía, esa no se llama una hernia epigástrica, se llama una hernia incisional y ahorita vamos a ver la clasificación. Recuerden que toda hernia que sucede después de haber realizado una cirugía se llama una hernia incisional o postincisional. Entonces, epigástrica cuando es primaria, de la línea media y por encima del ombligo. Una de las cosas más importantes que ustedes tienen que leerse, y yo se los voy a pasar porque se los voy a preguntar en el examen, es la clasificación europea de la hernia. Es una cosa que cambió mucho todo esto de lo que estamos hablando porque agrupó todos los defectos. Estamos como hablando de lo mismo, como ustedes no ven, no tenemos, por ejemplo, un tema que sea hernia inguinal, otro tema que sea hernia umbilical, sino que es hernia, defectos de la pared abdominal. Entonces, en esta publicación de la Asociación Europea de Hernia, lo que se hizo es más o menos tratar de darle un formato parecido de clasificación a todas. Entonces, por ejemplo, en la hernia inguinal hoy en día la clasificamos como lateral, medial o femoral. Esos son los tres tipos de hernias que tenemos. En los conceptos que teníamos un poco de antes y que los seguimos utilizando mucho, la hernia lateral es la misma hernia indirecta. La hernia medial es la misma hernia directa, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con lateral, con medial. Y la hernia femoral, pues es la misma que ha sido femoral siempre. Le colocamos a la hernia, es importante clasificarla como primaria o si es una recidiva, ¿no? Y este 0, 1, 2 o 3 es la clasificación del tamaño, que más o menos en orden de ideas es más o menos 1 centímetro. Esto sería 1 centímetro, 2 centímetros y 3 centímetros. Cuando estamos operando en la paroscopia decimos que es más o menos la cabeza de una de las pinzas de la paroscopia, 2 cabezas, 3 cabezas, ¿cierto? Para definir los defectos porque muchas veces dependiendo el tamaño del defecto, se toman conductas diferentes durante la cirugía. Esta es, por ejemplo, la clasificación de las hernias primarias de la línea media. Entonces, se dice que hay hernias umbilicales, ¿cierto? Las de la línea media, perdón, son umbilicales o epigástricas. Pequeña, mediana o grande, de estos tamaños. Y laterales están la de Spiegel, que es la que ocurre en la unión de los rectos con el complejo lateral, o sea, en la línea semilunar.
y la línea y las hernias lumbares que normalmente ocurren donde termina el complejo lateral y se une a los músculos lumbares. Entonces miren que son parecidas las clasificaciones, tratan de hacer una clasificación para las hernias muy similar. Y esta es la clasificación de las hernias incisionales, que también se las voy a preguntar en el examen, téngalo por seguro, se los estoy anticipando. Mis exámenes son muy fáciles normalmente y es como donde pueden recuperarse. Entonces, esto sí se usa con mucha frecuencia. Entonces, ustedes van a ver que en una historia, por ejemplo, dice, esperamos a un paciente con una hernia M1, M5, ¿no? Entonces, ¿y eso qué significa? Entonces, miren, tenemos la línea media y tenemos varios puntos de referencia. El cifoides, ¿cierto? El pubis y el ombligo. Entonces tomamos el ombligo como la mitad, ¿verdad? Y cualquier hernia que está a nivel del ombligo, una hernia incisional que está a nivel del ombligo, por ejemplo, una hernia umbilical que ya fue operada y que tiene una recidiva, ¿cierto? O una hernia que ocurrió por una mini laparotomía o por una laparoscopia que se hernió, entonces se llama M3. 3 es el centro, esto va de 1 a 5, 3 es la mitad, y es M3 aquella que está en el ombligo hasta 3 centímetros por arriba y hasta 3 centímetros por debajo del ombligo. Perdóname un segundo. Bueno, si están por debajo del cifoides, entonces se llaman M1. Y por debajo del cifoides hasta 3 centímetros, ¿sí? O sea, si tenemos una hernia y está hasta 3 centímetros del cifoides, le decimos una M1. ¿Dónde ocurren esas hernias? Por ejemplo, en pacientes que han sido llevados a ventanas pericárdicas abiertas, pacientes que han tenido drenajes de tubos mediastinales después de cirugía de cardio, pacientes a los que todavía algunos cirujanos acostumbran hoy en día sacar la vesícula después de una colecistectomía por acá arriba, ¿cierto? Entonces pueden hacer una hernia allí, esa hernia se llama M1. ¿Cuál es una M5? Aquella que está por encima del pubis. Entonces, por ejemplo, en cirugías ginecológicas, en cesáreas, en histerectomías, en cirugías urológicas, cirugías de la próstata, toda aquella hernia que esté en la línea media hasta 3 centímetros por encima del pubis es una M5. Entonces, miren, queda muy claro que es una M5, que es una M3 y que es una M1. Así que las que no son ni M1, ni M3, ni M5, pues son o M2 o M4. O sea, aquella que está por debajo de M1, pero por encima del umbilical es una M2, ¿cierto? Aquella que está más de 3 centímetros del ombligo hacia arriba, pero también más de 3 centímetros por debajo del cifoides en esa área, es una M2. Si está por debajo del ombligo, pero a más de 3 centímetros del pubis, a más de 3 centímetros del ombligo, es una M4. Y acostumbramos mucho decir hernias, por ejemplo, ¿desde dónde hasta dónde? Entonces decimos una hernia incisional M1, M5. Es una hernia que va desde arriba hasta abajo, ¿no? De toda la línea media. Por ahí de pronto, si quieren, pueden ver algunos de los videitos corticos que a veces pongo en el Instagram o algo y pueden ver algunas reconstrucciones de pared y ven cómo les damos esa nomenclatura. O si no, de pronto ahora les mando alguna para que la compartan. Esto es ya un poquito menos usado, son las laterales. Entonces decimos que es una L1, aquella que está, son como de la línea de Spiegel. Entonces decimos L1 la que está subcostal, L3 la que está por encima de las espinas ilíacas y L2 la que está en el centro. Y L4 la que ya es atrás lumbar. Entonces, clasificación de hernias incisionales. Esta es una clasificación de hernias parostomales, realmente la utilizamos muy poco, así que no voy a profundizar mucho en ello. Y ahora vamos a ver entonces un poco sobre la reparación, qué es lo que hacemos con los defectos. Esto es absolutamente importante que lo entiendan. Es una publicación que a mí me parece sumamente importante. Salió hace unos 4 o 5 años tal vez, y la publicación fue de una hoja, de una página en una revista muy importante de cirugía del mundo, y es la clasificación como la nomenclatura de la pared abdominal, la nomenclatura de la posición de las mallas, sobre todo enfocado en eso, pero nos sirve para entender muy bien
que hay toda una serie de capas en la pared. Entonces, miren, esto es afuera y esto es adentro. Aquí tenemos la piel, está un poco grisácea es la piel, y aquí abajo tenemos todas las vísceras, la cavidad peritoneal. Y de arriba hacia abajo tenemos entonces la piel, debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, este amarillo. Debajo de eso tenemos esta, esta línea nacarada, que es la fascia anterior del músculo recto. Estamos hablando específicamente de la línea media. La fascia anterior del músculo recto, tanto a este lado como a este otro lado. Recuerden que la fascia anterior, bueno, luego tenemos el cuerpo del músculo recto, y detrás esta otra hoja nacarada, que es la fascia posterior del recto. Entonces, el recto es como una lonchita de queso, ¿cierto? Que tiene su papel arriba, luego el cuerpo y después su otro papel abajo, ¿cierto? El papel, el queso y el papel. Asimismo es el recto abdominal. Hay una cosa importante de entender, y es que la cobertura de arriba y la cobertura de abajo se prolongan, o sea, llegan aquí al centro y prácticamente se hacen una sola y pasan al otro lado, ¿sí? Y se confluyen la posterior con la anterior en la línea media, y es lo que se llama la línea alba, y es la que decíamos que es muy pequeña, normalmente es menos de un centímetro tal vez, pero cuando se elonga es cuando decimos que tenemos una diastasis o diástasis. No miren para nada las hojitas de color, que ahorita vamos a hablar de ellas. No miren ni esta verde, ni esta amarilla, ni esta azul, ni esta roja, ni esta lila. Solamente miren lo que les voy diciendo. La piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia anterior del músculo recto, la fascia posterior del músculo recto. Ustedes ven que el músculo recto llega aquí hasta esta línea que se llama la línea semilunar y termina, pero la fascia da como origen a unas nuevas prolongaciones faciales, y tenemos aquí tres músculos que son el complejo lateral: el transverso, el oblicuo menor y el oblicuo mayor. Y cada uno tiene una fascia posterior y una fascia anterior, que obviamente son mucho más pequeñas. Esta fascia es muy importante anatómicamente, la fascia posterior del músculo transverso, que la llamamos fascia transversalis, y en algunos procedimientos hoy en día es muy importante tenerla en cuenta. Y es importante tener en cuenta esta anatomía al lado y lado por unas cirugías que hacemos hoy en día que se llaman separación de componentes de la pared abdominal. Pero sigamos. Las capas: la piel, el tejido celular subcutáneo, la fascia anterior del recto, el recto, la fascia posterior del recto, y este amarillo que está acá abajo es el peritoneo, el cual es una capa delgadita que separa toda esta parte anterior del intestino y forma lo que se llama la cavidad peritoneal como tal. Entonces, dependiendo del sitio donde nosotros coloquemos una malla durante un reparo, le vamos a dar un nombre a ese sitio, que eso sí es muy importante que todo médico lo conozca hoy en día. Cuando se hace un reparo en el cual, por ejemplo, digamos que tenemos un orificio aquí en el centro. Supongamos que este paciente fue llevado a una laparotomía alguna vez y quedó con un defecto aquí en el centro. Una manera muy tradicional, como se han operado los pacientes, es que abrimos la piel, abrimos el tejido celular subcutáneo y empezamos a hacer una disección lateral a cada lado por encima de esta fascia de los rectos. Hacemos como un colgajo facio, un colgajo dermograso, ¿cierto? De la piel y del tejido celular subcutáneo, y cerramos con sutura esa línea media, y enseguida le ponemos una malla en esta posición, que es esta verdecita que ustedes ven aquí. Eso es más o menos hacer lo que les decía al principio, que les mostraba la presa con el orificio. Tratar de cerrar la presa y cerrar el orificio y ponerle por fuera una prótesis. Como ustedes ven, todas las fuerzas que hay desde acá, en estas partes de la pared que no han sido reparadas, sino que se reparó solamente acá con una sutura, todas esas fuerzas van a seguir empujando, y hay una alta probabilidad de una recidiva cuando se hace este tipo de cirugía. Cuando ponemos la malla en esta posición, la llamamos normalmente onlay. Entonces, cuando ustedes ven, ¿qué técnica le hicieron? ¿Dónde le pusieron la malla? Ah, tiene una malla onlay, ¿no? Entonces,
onlay, pues, para ser más elegantes, pero normalmente todo el mundo dice onlay, se refiere a eso, a una malla que está debajo del tejido celular subcutáneo y que tiene un índice mayor de recidivas y que también tiene un índice mayor de complicaciones postquirúrgicas porque la malla está en un terreno que no es muy activo, la grasa normalmente no es muy activo y la fascia tampoco, entonces a veces le queda difícil adherirse a estos tejidos y puede hacer colecciones, puede hacer quistes, puede hacer lo que le decían rechazo a la malla, ¿no? Pero realmente no es un rechazo, sino que está más asociado a la técnica. Bueno, entonces queda claro que eso se llama una malla en posición online. Cuando hay técnicas que se utilizan cada vez menos, pero por ejemplo sucedía que no lográbamos traer este recto a juntarlo con este otro. No lográbamos juntarlos, ¿no? Porque había mucha presión, porque el paciente era muy obeso, porque no hicimos la cirugía correcta, no nos daba. Entonces, y no podíamos suturarlo, entonces simplemente lo que hacíamos era poner una malla entre los dos. Entre los dos no podemos cerrarlos, entonces simplemente ponemos una malla aquí en la mitad, cosida de este lado y cosida de este lado, como para cerrar el hueco y reemplazar un poquito lo que sería la línea alba. Entonces la malla no se prolonga para acá, sino que simplemente va cosida acá al borde y eso se llama una malla inlay. Esa es la posición inlay, o le dicen puente, o van a ver en publicaciones que le dicen bridge, ¿no? Entonces una malla en puente o una malla inlay. Una de las técnicas que menos debemos hacer, que menos debemos de utilizar. Hoy en día a veces utilizamos esta técnica para algo que se llama cierre dinámico de la pared, y es que un paciente que tenemos con el abdomen abierto y no lo podemos cerrar todavía, le ponemos una malla de estas para, de manera provisional, para irlo lavando cada 2 o 3 días y cada vez vamos cerrando un poquito la malla hasta que al final nos da para cerrarla, pero retiramos esa malla y hacemos la reconstrucción completa de la pared. Malla en posición onlay, malla en posición inlay. Cuando nosotros ya entramos directamente y no hacemos estos colgajos por aquí donde les decía, sino que encontramos el músculo recto y buscamos por detrás del músculo recto esta fascia posterior, hacemos una disección completa a lado y lado, ¿no? Y creamos un espacio que lo llamamos retromuscular o retrorectal. Cerramos después esa línea media acá atrás y enseguida colocamos una prótesis en esta posición que es azul, o sea, por debajo del músculo, de lado a lado. Esa posición de la malla se llama sublay, y es tal vez la mejor posición que existe hoy en día para colocar una malla. Es como el mejor tipo de reparo que existe. Se coloca por allí y cuando nosotros llegamos con esa disección hasta aquí, hasta el borde de los rectos, eso se llama una reconstrucción tipo Rips-Estopa. Rips y Estopa son dos muy famosos cirujanos de hernia, cada uno aportó un poco y una parte de la técnica, y cuando colocamos una malla en esa posición, la cirugía se llama cirugía de Rips-Estopa y la malla decimos que está colocada en una posición retromuscular, retrorectal o sublay. Si nosotros hacemos en algunos casos una disección mucho más amplia y prolongamos por detrás del recto este corte hasta acá y hacemos la separación de la fascia posterior del transverso y unimos estas fascias hasta acá para lograr un cierre, un mejor cierre, eso se llama una separación posterior de componentes o TAR, que significa Transversus Abdominal Release. Y la malla va a ser colocada en la misma posición retrorectal, se llama también sublay. También hay una técnica en la que se separa esta fascia acá arriba y eso se llama separación anterior de componentes o SAC. Bueno, sigamos con la posición de las mallas. Si tenemos nosotros una malla que colocamos en esta posición, detrás de la fascia posterior, pero por delante del peritoneo, esa posición se llama preperitoneal o se llama también, siguiendo el mismo orden de las anteriores, underlay. Normalmente se utiliza mucho más en cirugía laparoscópica, que estamos haciendo desde adentro hacia afuera. Es, por ejemplo, la posición en la que colocamos las mallas en la cirugía laparoscópica de la hernia inguinal, en una posición preperitoneal. El peritoneo evita
que esa malla entre en contacto con los intestinos. Y la última posición de malla es esta malla lila que está acá, que está colocada por dentro de la cavidad peritoneal. Hasta aquí, hasta donde íbamos, todas estas mallas son mallas normales, mallas de polipropileno que no necesitan ningún recubrimiento, mallas normalmente baratas, comunes, pero cuando ponemos una malla en esta posición, no podemos poner una malla común. Hay que poner una malla que tenga uno de sus dos lados recubiertos por una capa especial de celulosa o de colágeno que evite que por ese lado se peguen estructuras a ella, porque las mallas, todo lo que se pega a las mallas tiende a romperse. Entonces, si se pega un intestino, se pega y con el tiempo se rompe y hace una fístula. Entonces, estas mallas tienen un recubrimiento especial, eso las hace muy costosas y los resultados no son muy buenos. Así que después de ver miren de este dibujito todo lo que nos dice. Y hay algo muy importante que prácticamente hoy en día es casi que un dogma y es que no debemos poner mallas ni arriba ni abajo, ni mallas afuera ni mallas adentro, ¿cierto? O sea, como en las capas más externas, tanto hacia afuera como hacia adentro, sino que lo ideal es poner mallas dentro de las estructuras musculares y faciales. Bueno, eso lo pueden luego ampliar un poco. Aquí les muestro, por ejemplo, un poco de lo que es la técnica de Rips-Estopa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tendríamos arriba la piel. Supongamos que este es el lado derecho del paciente, que acá arriba está la cabeza, que acá están los pies y que esta es la línea media. Y ustedes ven que se incidió por la línea media la piel, el tejido celular subcutáneo y luego pasamos al músculo y empezamos a abrir aquí para separar su fascia posterior, como a quitarle el papelito de atrás del queso, ¿sí? Separarlo para crear este espacio retrorectal hasta aquí, hasta la línea semilunar, que es lo que están viendo aquí. Aquí ya ven cómo llegamos a la línea semilunar y hemos separado toda esa fascia posterior. Aquí aparecen por detrás de los músculos rectos los vasos epigástricos inferiores, que siempre hay que tratar de respetarlos porque su sangrado es a veces catastrófico. Entonces se hace esto de un lado, se hace lo mismo del otro lado, y cuando estas fascias están lo suficientemente laxas, se une la de este lado con su contraparte, se coloca una malla en esta posición y después se cierra la parte anterior del recto y queda una recomposición tanto anatómica como funcional de la pared. Este es un paciente que nosotros lo operamos y le decimos vaya, haga lo que sea, trabaje, haga una vida normal. No es una buena idea uno operar a sus pacientes para que queden enfermos. Operarlo pero no se vaya a agachar. Lo operamos pero no se vaya a subir a una moto. Lo operamos pero no vaya a coger una matera. Entonces, pacientes, no, pues no me operen, déjenme así que va a quedar igual que como estoy. Entonces, aquí es eso, esto es ya un poquito la representación en vivo, como aquí tenemos levantado el recto hacia allá y su fascia posterior no está acá en la parte baja. En este caso perdón, aquí todavía no la hemos separado, aquí ya se está empezando a separar y aquí está completamente separada. Y lo mismo que se representa arriba. Es el músculo que lo estamos tomando con los dedos y aquí la fascia posterior. Eso es técnica de Rips-Estopa. Esto es el TAR, cuando entonces no nos limitamos a llevar esa disección simplemente hasta la línea semilunar, sino que seguimos cortando aquí para separar esta fascia posterior, que es la fascia transversalis. Entonces aquí cortamos un poco las fibras del transverso y nos metemos detrás de él, como lo ven aquí. Aquí prácticamente hemos hecho un Rips-Estopa y aquí ya vamos a empezar a incidir en este sitio sobre el transverso para meternos detrás. Entonces eso hace que la fascia posterior nos dé muchísimo más, podamos cerrar en la línea media sin ninguna tensión, coloquemos una malla en ese sitio y luego cerremos la capa anterior. Aquí está la continuación del TAR, ¿cierto? Que es una de las cirugías que más practicamos hoy en día para hacer reconstrucción. Aquí están viendo cómo se cierra la línea posterior en cualquiera ya sea un TAR o sea un Rips-Estopa, se cierra esa línea posterior, ahí ya quedan la bolsa visceral recompuesta, o sea, las vísceras abajo recubiertas por esta fascia, y en este espacio es donde colocamos una prótesis, una malla, y después cerramos la fascia anterior para que se vea de esta manera. Más o menos esto es lo mismo. Este es, por ejemplo,
una cirugía nuestra en la que podemos resumir mucho de lo que estamos hablando. ¿Quién me dice su nombre y me dice qué tipo de hernia es esta? Yo les digo que es un paciente de 80 años quien tuvo una cirugía de una colecistectomía laparoscópica que terminó en una complicación de una lesión de colon por una fístula que lo tuvieron abierto durante mucho tiempo y después cerraron su piel. ¿Qué tipo de hernia, según la clasificación europea de hernia, tiene este paciente? Díganme ustedes. Doc, ¿Quién habla? Claudia, Claudia. Benavides. Claudia Benavides. Doc, pues yo podría pensar que según la clasificación podría ser una hernia incisional y pues sería entre M5, M1, M5 porque Sí, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Sin darle mucha vuelta como los internistas, decimos así sencillo que esto es una hernia incisional M1, M5. M1, quién lo sé, no estoy tan seguro, pero por lo menos M2, M5, ¿cierto? Se compromete todo. Bueno, digamos que M1, M5, o sea, es una gran hernia. Y una de las cosas que tenemos que saber hoy en día y que tienen que saber ustedes como médicos, primero que esto no se llama una eventración, ¿cierto? Que no lo van a mandar al cirujano para que le haga una eventrorrafia, que de eso ni siquiera hemos hablado, eso yo creo que no, lo dejamos a un lado ese término, ¿cierto? Que tenemos una hernia incisional M1, M5, así va a llegar la notica de remisión que yo reciba de ustedes, o van a exigir ustedes cuando sean cirujanos que les llegue su notica así, y que esto necesita estudiarse. Esto no es que el paciente llegó así y lo vamos a operar. Eso era lo que hacíamos hace algunos años, ¿no? Y cuando uno le pedía alguna imagen a un paciente de estos, créanme que se salvaba de ser colgado en la horca. Todo el mundo te decía, ¿y es que tiene alguna duda que tenga una hernia? ¿Usted a eso le tiene que pedir una imagen? Entonces hoy en día resulta que no pedimos imágenes para saber si el paciente tiene una hernia o no. Eso es claro, sino que las hernias hay que estudiarlas, hay que saber, hay varias cosas que tenemos que saber y es, por ejemplo, el tamaño de los defectos. No es lo mismo el tamaño de un saco que el tamaño del defecto. Hay pacientes que pueden tener sacos muy pequeños, perdón, defectos muy pequeños y a través de ese defecto haberse formado un gran saco, ¿cierto? Entonces, lo que uno ve a simple vista no es como lo real. Pueden haber defectos muy grandes y realmente tener un saco pequeño. Las tomografías, que es lo que hacemos hoy en día para medir esto, nos dan toda esta información y nos dan una información muy importante también y es acerca de lo que se llama pérdida de dominio o pérdida de domicilio, que es lo que tenemos que tener nosotros en la cabeza y para hacerlo más sencillo les voy a decir aquí, es como saber cuánto volumen tiene el paciente aquí, cuánto contenido tiene el paciente aquí en este que es su saco herniario con respecto a su abdomen normal, ¿sí? Eso a través de unos índices nos hace pensar antes de operar al paciente, primero, si la cirugía es posible o no. Hoy en día, desafortunadamente, hay pacientes a los que tenemos que decir, su cirugía no es posible. ¿Por qué no es posible? Simplemente porque su contenido abdominal ya se salió y no cabe. No cabe. Todo lo que se le ha salido, sus intestinos se han agrandado, se han elongado tanto, le ha crecido tejido graso, usted se ha engordado, usted ha estado con esta hernia 30 años, ahora le cuelga, cualquier cosa de estas, pero es imposible devolver el contenido. Y algo muy importante que también tenemos que saber hoy en día es que existe lo que se llama el síndrome de compartimento abdominal o la hipertensión abdominal, donde nosotros no podemos entrar un contenido a una cavidad a la fuerza y simplemente tratar de cerrar esos dos bordes con lo que sea, ¿cierto? Porque el paciente se va a morir en el posquirúrgico, ¿no? Se va a morir, va a ser falla ventilatoria y si no hay alguien que lo detecte a tiempo y alguien que llega y abra esa cirugía nuevamente y libere lo que se hizo, el paciente se va a morir. Entonces, eso hoy en día lo podemos predecir a través de la tomografía, a través de algo que se llama el índice de Tanaka, que es como la relación del volumen que tenemos en el saco con relación al volumen que está acá. Uno ve a este paciente en la calle con una camisa y dice, allá va el gordo, miren ese gordo. Pero si se dan cuenta, este paciente realmente no es gordo, este paciente es un paciente delgado que su volumen abdominal normal no es tan grande y que tiene un gran volumen acá afuera.
Entonces a este paciente se le hacen, por ejemplo, este tipo de tomografías, donde se mide esta medición de aquí, es la medición del defecto. Aquí tenemos el complejo lateral, los tres musculitos, aquí está la línea semilunar, este es el recto, un recto bastante retraído, aquí tenemos los otros tres músculos, la línea semilunar y el recto de este lado, y vemos cómo hay una separación de 15 centímetros de lado a lado. Aquí no está medido el índice de Tanaka o el índice de volúmenes que se hace midiendo el volumen que está acá y el volumen que está acá. Sin embargo, pues un poquito usando el sentido común, uno pensaría que este volumen de acá pues es menor que este de acá y que sí va a caber este volumen dentro de la cavidad. Si fuera al contrario, si lo que tuviéramos acá fuera un volumen así de grande, nosotros decimos no va a caber, se aplica el índice y ya con una medida objetiva se le dice al paciente que no. Cuando tenemos defectos normalmente mayores de 10 centímetros, separación de los rectos mayores de 10 centímetros, usemos la técnica que usemos, no vamos a lograr en cirugía llevarlos al centro sin tensión. Y si nosotros los llevamos con tensión, vamos a tener o hipertensión abdominal y un síndrome de compartimento o una recidiva porque finalmente esto de tanto tener tensión se rompe otra vez. Entonces hay que hacer algo que se llama prehabilitación de la pared abdominal. Hoy en día, antes de operar a un paciente esto, tenemos que prehabilitarlo. ¿Cómo lo prehabilitamos? Esto es una herramienta muy útil que tenemos, que es la toxina botulínica, el Botox. Entonces nosotros utilizamos normalmente 200 unidades en cada lado, en unos puntos específicos sobre los complejos laterales. O sea, estos músculos que están aquí, que es el transverso y los dos oblicuos a cada lado, en 5 puntos específicos, ya sea haciendo las medidas tomográficas o guiados por ecografía, le ponemos 200 unidades aquí, 200 unidades de allá, o 100 unidades allá, o 100 unidades acá, dependiendo del caso y el volumen del paciente, un mes antes de llevar el paciente a cirugía. Eso hace que este músculo sufra una parálisis flácida, este complejo muscular, y esto se estire un poco hacia allá, se elongue y nos permita luego cerrar la línea media con menos tensión. Después de la cirugía, en las primeras 3 o 4 semanas, el músculo vuelve a tomar su tono normal y la pared vuelve a ser una pared funcional. Entonces aquí, por ejemplo, colocamos en el paciente aquí nos falta un paso, por ejemplo, y es que si ustedes ven, este paciente tiene un catéter intraperitoneal que se lo colocamos una semana antes de la cirugía. Entonces, una semana antes de la cirugía lo hospitalizamos y le colocamos un catéter y empezamos a inflar al paciente todos los días para que aumente su compliance, para que se acostumbre además a respirar un poco bajo presión y para que las adherencias intraperitoneales que hay se vayan también liberando poco a poco. Este ya es el día de la cirugía, tenemos un paciente prehabilitado con Botox y con un catéter intraperitoneal. Esta es la incisión que hacemos, como ven no entramos a través de la línea media, sino que entramos por un lado, entramos por el otro, buscando esos bordes del músculo recto que veíamos, que aquí ya lo hemos liberado, miren que aquí entre las manos están los músculos rectos arriba, y acá está la fascia posterior liberada, más o menos aquí donde estoy trazando esta línea con el punto de la línea semilunar, y no nos hemos limitado a llegar hasta ahí, lo que sería un rips stopa, sino que hemos seguido y hemos liberado también la fascia transversalis. Entonces la línea media es aquí, esta es la fascia posterior del recto y lo que sigue hacia allá es la fascia transversalis. Entonces tenemos un lado, hacemos lo mismo del lado contralateral y finalmente levantamos como ese islote que está en el centro para soltarlo y cerrar. Esto es muy resumido. Este es el paciente en el posquirúrgico inmediato. Este es el paciente una semana después haciendo maniobras de Valsalva sin ningún problema. Un paciente muy satisfecho y con una diferencia pues abismal en su calidad de vida, con una reconstrucción anatómica y funcional cumpliendo todos los pasos de los que hablábamos. Otro tema es la laparoscopia, entonces muy útil hoy en día, sobre todo para las hernias inguinales. Esto era lo que nosotros veíamos antes, un paciente de adelante hacia atrás, donde algo se nos venía a través del canal inguinal, una protrusión por aquí, sentíamos un bulto. Esto es la visión más o menos tridimensional del canal inguinal, un tema un poco complejo, pero si ustedes ven este corte, aquí tenemos el recto, ¿cierto? Esta es la línea media. El recto termina aquí en la línea semilunar y aquí va empezando el complejo lateral. Mire que hay 3 músculos. En esta parte de aquí prácticamente solo está la fascia transversalis, la ven ustedes aquí.
que solamente en este pedacito está, la pared es el sitio más débil y este triangulito donde solamente hay fascia transversal y se llama el trígono de Hasselbalch y es cuando aquí a través de este triángulo se da un abombamiento y empieza a protruir contenido y se mete dentro del canal inguinal, es lo que se llama una hernia directa. Se llama medial, como lo veíamos en la clasificación, porque es medial a los vasos epigástricos, que son estos, los vasos epigástricos inferiores. Está medial y por eso hoy en día se llama, no sé si le dice hernia directa, sino hernia medial. Y es la que está en el trígono de Hasselbalch. Además aquí, lateral a los vasos epigástricos, hay un anillo que es el anillo inguinal por el cual los elementos, por el cual el testículo migró desde aquí de la cavidad en el periodo fetal y salió, ¿cierto?, para atravesar todo este canal y venir a localizarse aquí en el escroto. Por cada lado hizo lo mismo el testículo creando ese canal que normalmente se cierra, como hablábamos del ombligo, pero puede persistir y en algún momento dilatarse otra vez ese anillo y a través de ese anillo pasar contenido al canal inguinal y eso es lo que llamamos una hernia lateral o hernia indirecta. Esto es la visión desde adentro, pero aquí lo vemos un poquito mejor. Esto es como si tuviéramos abajo el fondo del paciente, como si yo estuviera aquí viendo desde la cabeza del paciente, entrando a la cavidad abdominal a través de una visión laparoscópica y nos encontramos aquí los dos músculos rectos abdominales que se insertan aquí en el pubis, hacia atrás la musculatura lumbar, ¿cierto? Que se inserta también. Este es el pubis y aquí en el centro pues está la sínfisis del pubis y esto nos divide como varias regiones. Aquí está la línea media, la línea alba. Tenemos aquí los vasos epigástricos inferiores, que recuerden que son ramas de los vasos ilíacos. Y entonces aquí, medial a los vasos epigástricos, tenemos este trígono que decíamos que es un área de debilidad donde solamente hay fascia transversalis y se llama el trígono de Hasselbalch, que si algún contenido que tenemos acá protruye hacia allá y alcanza el canal inguinal y sale, eso se llama una hernia directa o en la nomenclatura actual una hernia medial. Y aquí tenemos el orificio inguinal profundo o anillo inguinal profundo, a través del cual pasan el conducto deferente y los vasos gonadales, que son los que le van a dar vida al testículo. Y en general como 10 estructuras diferentes que ustedes deben conocer, que se llaman en su conjunto, les llamamos elementos del cordón. Es lo único que debe pasar a través de este anillito. Si ese anillito está muy grande y a través de él no pasa solo eso, sino que hay otro contenido, eso se llama una hernia inguinal indirecta o en la nomenclatura actual, una hernia lateral. Entonces, esto es como una especie de Y invertida, donde tenemos abajo algo lateral que viene llegando, que son los vasos gonadales, algo medial que viene llegando hacia acá, que es el conducto deferente, y algo superior, que son los vasos epigástricos inferiores, donde se unen los tres más o menos ahí es el anillo inguinal profundo. Es una buena referencia. Lo que es medial es la hernia inguinal y lo que se produce por debajo, miren, está el pubis y aquí hay una línea que se llama el tracto iliopúbico, porque viene desde aquí, desde las espinas ilíacas hasta el pubis, espina ilíaca hasta el pubis. Entonces esta línea es como un tracto fibroso fuerte, y eso se llama el tracto iliopúbico o haz iliopubiano. Y esa línea más o menos nos divide también como lo que es arriba y lo que es abajo. Entonces, las hernias inguinales siempre están por arriba de esa línea. Si es por encima de esa línea lateral a los vasos epigástricos, pues es una hernia lateral o indirecta. Si es por encima de esa línea, pero medial, es una hernia directa o medial. Si hay una hernia que ocurre por debajo de esa línea, pues indudablemente va a ser una hernia en este sitio, que es donde los vasos ilíacos atraviesan a través de un orificio esta cavidad y pasan al miembro inferior convirtiéndose en vasos femorales y ese orificio se llama el anillo femoral.
y si a través de ese anillo no pasan solamente los vasos, sino que pasa más contenido, entonces vamos a tener una hernia femoral. Por eso decíamos que es un poco más baja, porque está por debajo del tracto iliopúbico. Y por aquí, aquí no lo vemos, aquí pues aquí está este anillito, si ustedes ven. Hay otros ramitos, así como salen los vasos epigástricos inferiores, hay unas ramitas que salen hacia acá, que se llaman los vasos obturadores, y también hay un nervio que se llama obturador, y hay un pequeño orificio por aquí, por donde ellos entran a esa cavidad, y si ese orificio está dilatado y no solamente pasan ellos, sino que pasa más, a eso se llama una hernia obturatriz. Entonces, como ustedes ven, viendo desde acá es muy diferente la anatomía, es mucho más completa y nosotros podemos detectar diferentes tipos de hernias y el tratamiento es el mismo. A todo el conjunto de esto que estoy señalando acá, donde está el trígono de Hasselbalch, el orificio inguinal, el orificio femoral y el orificio obturatriz, a todo este conjunto se le llama orificio miopectíneo. Y es algo que tenemos que ver completamente en la reparación de la hernia y cubrir todo el espacio, el orificio miopectíneo con una malla. O sea que una malla o prótesis en este caso nos va a cubrir cualquiera de las 4 hernias. Eso es más o menos el objetivo. Este es el lado derecho o izquierdo. Derecho, ¿cierto? Visto desde la paroscopia, esta es la línea media, este es el tracto iliopúbico, esto es arriba, esto es abajo, estos son los vasos epigástricos, esto es medial, esto es lateral. Si es medial y por encima es una hernia directa o medial. Si es por fuera de los vasos, es una hernia indirecta. Si es por debajo del tracto iliopúbico, aquí donde están los vasos, es una hernia femoral. Y si es aquí mucho más abajo, será una hernia obturatriz. Unos triángulos que existen, entonces esto es en el lado derecho. Recuerden que los vasos gonadales vienen de la parte lateral a confluir aquí en el anillo profundo. De este lado viene el conducto deferente y debajo de ellos tenemos los vasos ilíacos. Por eso este trígono durante el acto quirúrgico se llama el trígono de la muerte o el trígono de Spo, porque donde se llega a producir una lesión de estos vasos pues es muy grave. Este es un trígono que queda lateral a este, o sea, como si siguiéramos acá en esta parte, ¿sí? Después de los vasos, y aquí la cintilla iliopúbica, entonces sería por debajo de la cintilla iliopúbica, lateral a los vasos, y es este que llamamos el trígono eléctrico o el trígono del dolor, donde vienen los diferentes nervios que van hacia el miembro inferior. Entonces está el nervio femoral, está la rama genitofemoral la rama genital del genitofemoral, la rama femoral, el nervio cutáneo femoral lateral y en algunas ocasiones el ilio hipogástrico. Todos ellos deben ser respetados durante la disección, no lesionarlos porque si no el paciente va a tener dolor crónico. Esto es no lo voy a hablar. Esto es como vemos una hernia inguinal derecha en la visión tradicional abierta, ¿cierto? Donde normalmente lo que vamos a hacer es como cortar por aquí para tratar de devolver esos sitios y cerrarlo con una mallita por acá por fuera. Y esta es la visión de la misma hernia visto desde adentro de la cavidad. Vemos los vasos epigástricos y vemos cómo esta es una hernia medial. Vemos cómo el trígono de Hasselbalch está dilatado, hay un saco a través del cual está protrudiendo este intestino, que es el que vemos acá. Y vemos aquí la Y invertida, los vasos epigástricos, el conducto deferente, los vasos gonadales y el anillo inguinal profundo, que en este caso, en esta representación, también está un poco dilatado, lo que podría constituir una hernia mixta, tanto medial como lateral, o tanto directa como indirecta, y es lo que en algunos casos se ha llamado una hernia en pantalón, hernia mixta, o en una clasificación antigua de hernias que se llamaba una hernia Nyhus tipo 4. Estos son los nervios, como lo veíamos ahora. Esto es el abordaje transabdominal por la paroscopia para corregir las hernias. Todas las correcciones por la paroscopia son preperitoneales. Quiere decir que entramos, como lo hablábamos al principio, por delante del peritoneo y que vamos a colocar una malla que va a estar en ese espacio y separado de los intestinos. La diferencia es por dónde entramos. Entonces, en esta técnica, que es la más tradicional, entramos a través del abdomen. Entramos a la cavidad con unos trócares, vemos todo el intestino, todas las vísceras y luego nos vamos a la región inguinal a hacer el reparo.
más o menos así, entramos a través del ombligo con un puerto grande y dos laterales pequeños. El objetivo es entonces cortar el peritoneo para poder entrar a ese espacio, hacer la reparación, colocar una malla y volver a cerrar el peritoneo. Y la malla entonces queda en ese espacio preperitoneal. Pero estamos entrando desde acá, desde donde está el contenido visceral. Colocamos una malla, como decíamos ahora, cuyo objetivo es cubrir todos los orificios. Mire que está cubierto los 4 orificios. El anillo profundo, el trígono de Hasselbalch, el femoral y el obturatriz. Y a todo esto donde está la malla le llamamos orificio miopectíneo. Esta es la visión que uno tiene cuando entra. Realmente, si uno no está acostumbrado, pues no ve mucho. Esto que se ve como blanco acá es el pubis, ¿cierto? Y esto es con el peritoneo intacto. Hay algunas referencias que me perdonan pues por la hora y eso no vamos a hablar mucho de ello. Son muy importantes, pero yo creo que no es justo pues con ustedes demorarlos tanto. Esta es la visión más real de lo que estábamos hablando ahora. Esto rojo es el trígono de Spo, o trígono de la muerte, donde están los vasos ilíacos. Quiere decir que este bordecito de acá debe ser el conducto deferente, este borde de acá son los vasos gonadales, y acá arriba tenemos los vasos epigástricos. Aquí tendríamos el anillo inguinal profundo, y aquí una debilidad, que en este caso constituye una hernia medial o directa derecha. Aquí lo vemos un poquito más en detalle, el conducto deferente, los vasos gonadales, entonces están formando como una B invertida, y si le agregamos acá arriba los vasos epigástricos formaría la Y, y aquí abajo recordar que están los vasos ilíacos. Esto ya es cuando retiramos el peritoneo, ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Esto, por ejemplo, es el lado derecho ya con el peritoneo retirado. Aquí ven el mismo trígono, los vasos gonadales, el conducto deferente, los vasos epigástricos aquí arriba monstruosamente grandes, y medial a ellos un orificio muy grande en el trígono de Hasselbalch que se nos está yendo hacia el canal inguinal. El orificio inguinal profundo estaría aquí, y esto constituiría una hernia inguinal medial o directa derecha. El trígono del dolor, que es donde están todos los nervios, donde no debemos hacer disecciones, cortes, quemaduras, porque condenamos al paciente a dolor crónico. Esto es como es en la realidad. Miren, entonces colocamos un trocar para una hernia inguinal del lado derecho. Estamos entrando. Este es el lado izquierdo, donde lo revisamos y vemos los vasos gonadales, esa V invertida, aquí el conducto deferente, aquí vienen los vasos epigástricos, y en ese lado no hay defecto. Así que en ese lado no vamos a hacer nada. Estos son los vasos epigástricos de ese lado, pero miren al otro lado lo bonito, ¿cierto? Miren los vasos epigástricos aquí cómo están. La diferencia entre un lado y el otro, estos son los vasos epigástricos, aquí es la línea media, y ahí el defecto. Aquí está el trígono el otro lado sería el otro trígono de Hasselbalch, que se ve que no hay nada. Esta es la línea media, y un lado sano, y un lado con una hernia medial importante. Los vasos epigástricos, aquí tendríamos aquí mírenlo, el trígono de Spo, donde se ve el conducto deferente, los vasos gonadales, y aquí más o menos es el anillo inguinal profundo, donde no hay defecto. Aquí nos metemos, miren, en esa ultratumba de esa hernia directa, palpamos desde afuera. Cuando palpamos estamos reduciendo ahí la hernia, y colocamos nuestros trócares para hacer la corrección de esta hernia. Entonces, miren, lo primero que hacemos es cortar el peritoneo en ese sitio para poder meternos al espacio preperitoneal, tratando de no romperlo. Empiezan a aparecer las estructuras. Miren los vasos epigástricos cómo se ven allí. Allí ya vemos la parte medial. Aquí estamos sobre la vejiga, haciendo la disección en esto que se llama el espacio de Retzius, o sea, el espacio que queda encima de la vejiga. Acá ya se ve el pubis. Estamos dejando la vejiga abajo. Empezamos a disecar, y aquí tenemos el defecto herniario, ¿cierto? Esta es la vejiga, miren, por dentro y por fuera, o sea, intraperitoneal y extraperitoneal. Ahí se alcanza a ver la sínfisis del púbico, y este es el defecto. O sea, ven cómo el peritoneo que está en esta parte se ha abombado y se ha metido dentro de ese orificio, elongando la fascia transversalis, que es lo único que está allí. Entonces allí lo que hacemos es como separar el saco herniario, o sea, el peritoneo, de la fascia transversalis.
Los separamos, el peritoneo debe volver a su sitio y la fascia transversalis debe quedar allá. Miren cómo vamos separando. Aquí separamos muy bien ya los elementos del cordón, colocamos un poco de anestésico. Esta es la zona lateral de los nervios donde puede haber dolor, entonces hacemos algo de infiltración. Y después procedemos a colocar una malla que cubra todos los orificios, o sea, el indirecto, el directo, el femoral y el obturatriz. La malla debe quedar completamente extendida. Las mallas que usamos son mallas macroporosas, livianas, o sea que tienen huequitos grandes, porque lo que va a contener la hernia no es la malla como tal, sino el tejido cicatrizal que se va a dar dentro de ella. La malla va a permitir que el tejido nuevo se cree. Allí se crea un espacio, ven que la malla no la fijamos, la dejamos allí y va a quedar como un espacio, pero luego a través de un orificio de estos colocamos el aspirador, sacamos todo ese aire y el peritoneo se pega a la malla y va a haber un proceso de cicatrización mucho mejor. Esto es cuando tenemos, por ejemplo, ¿qué hacemos con ese? Perdónenme, voy a más bien a tratar de adelantar un poquito. Esta es entonces la técnica TEP, que es distinto porque aquí no vamos a entrar a la cavidad abdominal. Aquí vamos a hacer la técnica totalmente extraperitoneal. Entonces miren la cavidad, vamos a meter un trocar, pero vamos a meterlo por detrás del músculo recto. Y vamos a empezar a crear ese espacio sin entrar aquí a la cavidad. Es un poco más difícil, es un poco más avanzada esta técnica, los espacios son más complejos de resolver y también las complicaciones son más difíciles de resolver. La idea es entonces entrar con un trocar a través de la pared, como por detrás de la musculatura. Se hace en algunos casos con un balón, nosotros no lo hacemos porque el balón es muy costoso, el balón nos separa, nosotros lo hacemos con el dedito. Esta es una manera de entrar en el ombligo y con dos puertos más abajo. Este es el creador de la técnica de visión TEP, pero de visión extendida, donde no entramos en el ombligo, sino mucho más lejos. Es un orgullo para nosotros, es el doctor Jorge Dáez, colombiano, creador de esta técnica y es la técnica gold estándar en la paroscopia hoy en día en el mundo para la creación, para la resolución de una hernia. Y lo que dice es que ya no entramos en el ombligo, sino que entramos mucho más lejos con el trocar óptico por detrás del músculo y colocamos dos trócares adicionales para crear ese espacio y llegar hasta la hernia. También puede ser allí y dos puertos en la línea media, o puede ser de manera cruzada. Si tenemos una hernia izquierda, es la manera como usualmente lo hago yo, cruzado, colocamos el trócar acá y un trócar en el ombligo y uno aquí en este lado. O sea que estamos entrando, miren, esta es la manera de entrar por el mismo lado, esta es la manera de entrar de forma cruzada, sin entrar a la cavidad peritoneal. Miren, este es un video del doctor Dáez, donde se ve cómo se coloca el balón a través de esa musculatura, luego se pone la cámara, lo van a ver enseguida, se empieza a separar y empezamos ya a ver pues el pubis abajo, ¿cierto? A diferencia de como lo hacíamos en la TAP, que cortábamos el peritoneo y entrábamos, aquí ya prácticamente el balón diseca todo, retiramos el balón y empezamos a hacer la disección para colocar la malla en ese espacio. Allí se retira el balón, se coloca ya un trocar normal y continúa. Esto es lo que hacemos nosotros, este es uno de nosotros donde para una hernia izquierda lo hacemos cruzado desde el lado derecho, no utilizamos el balón, simplemente abrimos la piel, el tejido celular subcutáneo, llegamos, recuerden, hasta el músculo recto, le cortamos su fascia anterior un poco y después de eso con una pinza buscamos la fascia posterior, miren, separando las fibras del músculo, vamos a ver al fondo ahorita, eh, en un momento ahí van a ver atrás un área blanca detrás del músculo que es la fascia posterior. Ahí de pronto alcanzan a verlo. Ahí está, atrás la fascia posterior y a través de esa fascia posterior se va uno sin romperla, creando ese espacio por detrás del recto, con el dedo posteriormente y luego con el trocar colocando un poco de aire que nos ayude a hacer el espacio. Allí ya colocamos el trocar, colocamos aire, lo que vemos atrás blanco es la fascia posterior íntegra, indemne, y empezamos a entrar un poco con la cámara. Allí hicimos un abordaje con un trocar que es de visión
directa. Entonces, ahora empezamos a ver ya la fascia posterior, y este es todo ese espacio entre la fascia posterior y el músculo recto. Miren los vasos epigástricos inferiores, los seguimos, y ese es el abordaje. Aquí vamos a ver enseguida cómo continúa uno. Miren el músculo recto arriba, se hace un poco de separación con la misma cámara para dar espacio para colocar enseguida los otros dos puertos. Separamos un poco al lado y lado de ese espacio. Miren, ya tenemos el pubis ahí, la sínfisis púbica. Colocamos un puerto por aquí. Como ven, es un poco más, el espacio es un poco más complejo de interpretar, pero es mucho más rápido cuando lo hemos logrado identificar. Aquí vamos a ir. Entonces recuerden que la hernia es del lado izquierdo, o sea que nos tenemos que cruzar para allá. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí ya llegamos a la hernia. Aquí está el pubis, como ven está por encima del pubis. Estamos tratando de sacar ese saco y separarlo de la fascia posterior, de la fascia transversal, y esos son los vasos ilíacos, esos que estaban viendo ahorita. Tratamos de reducir por completo el saco, separarlo de la fascia posterior para que el peritoneo regrese a su sitio y la fascia transversalis al suyo. Esos son los vasos ilíacos, esos son los vasos epigástricos inferiores, y ese es el orificio. Miren el orificio. Ahí nos falta despegar un poco todavía. Ahí van a ver cómo se separa la fascia transversalis del saco por completo. Esto regresa a la cavidad y acabamos de disecar la parte lateral, sobre todo para hacerle espacio a la malla y para disecar también el orificio inguinal y ver los elementos del cordón, dejarlos bien. Miren los nervios como se ven allá. Miren, aquí se ve el nervio genitofemoral, la rama femoral, genital, esta media, y la rama femoral. Allá se ve el hilo hipogástrico, allá el cutáneo femoral lateral, el psoas y los vasos ilíacos. Y estos son los elementos del cordón, son los que siempre debemos preservar por el bien pues, del paciente. Aquí ven cómo se estaba formando un pequeño saco indirecto, o sea, un saco peritoneal que se va metiendo como a acompañar a los elementos del cordón, y poco a poco se va introduciendo a través del orificio inguinal profundo. Allí separa uno, los individualiza como para crear esa B invertida, ¿sí? Cuando ya están completamente separados, está separada la fascia, está todo el orificio miopectíneo visible y sin hernias. Entonces tiene uno esta visión. Allí colocamos un poquito de anestesia en la parte lateral donde están los nervios para evitar el dolor. No se puede tampoco colocar mucho porque ni sobre el nervio directamente, porque se crea un bloqueo muy largo y luego el paciente en recuperación no va a poder levantarse y no va a tener sensibilidad. Entonces se coloca un poco simplemente. Miren los vasos ilíacos como se ven aquí en el trígono de Spock, ¿cierto? Como lo veíamos en la figurita. Si el peritoneo, por ejemplo, se nos rompe en esta técnica TEP, pues simplemente lo cerramos con unos punticos, eso no es mayor problema, y el objetivo de cerrarlo es simplemente para que la malla que va a quedar en ese espacio no quede en contacto con los intestinos. La última parte es ese pseudosaco, o sea, esa fascia transversalis que se iba a través miren el orificio, si ven cómo esa fascia transversalis se iba. Entonces nosotros con unos punticos de sutura sencillos los fijamos acá adelante, ya sea el músculo, ya sea el pubis, para que no quede ese espacio muerto, no se nos llene de líquido, no nos cause seromas, o el paciente simplemente no tenga la sensación como de que sigue teniendo la misma hernia. Entonces hacemos esto, lo fijamos y enseguida de eso pues ya colocamos la prótesis, la malla, que normalmente es de 15 por 15, le hacemos miren cómo es el hueco, ¿cierto? Ese orificio. Este es otro caso, no es el mismo, de una indirecta en el cual los elementos del cordón están aquí, pero este orificio está muy dilatado. Nosotros en este caso, este orificio también lo cerramos, porque si no, vamos a colocar una malla, pero no vamos a tener la seguridad de que la malla no se nos vaya por ahí. En estos casos, el orificio no lo cerramos por completo, sino que lo calibramos. No lo podemos cerrar por completo porque estaríamos dejando comprimidos los elementos del cordón y eso va a producir o atrofia testicular o dolor crónico.
Entonces simplemente lo que hacemos es que con una sutura de estas que llaman sutura barbada o aserrada, calibramos un poco ese anillo que nos quede un poco más cerrado y luego sí podemos poner la malla con mayor confianza. Es una maniobra que es un poquito compleja, pues porque se está dentro de unas estructuras peligrosas como los vasos ilíacos, pero bueno, este es el orificio obturatriz del que les hablaba ahora. Miren por debajo del pubis en el lado derecho, miren cómo aquí, eh, este es el pubis, este blanco, y debajo decíamos que hay unas ramitas, y miren cómo a través de ese orificio por donde entran esas ramitas vasculares y el nervio obturador, pues hay una pequeña hernia. Miren cómo hay grasa que se está introduciendo, ahí están los vasitos, y hay una pequeña porción de grasa que está entrando a través de ellos. Eso, como es muy pequeñito, puede producir dolor también por pellizcamiento. Mientras lo veamos, si sea posible reducirlo, pues lo hacemos, ¿no? Miren cómo ahí ya el orificio va a quedar completamente libre y va a quedar además cubierto por la malla que les decía que cubre todos los orificios. Ese es, vamos ahorita a presentárselos un poquito más en persona. Miren, vamos a tratar de ir hasta allá para que ustedes vean el orificio obturatorio. Díganle hola. Esta es una malla tridimensional, un poco más costosa de lo normal, pero se adapta perfectamente al orificio. Es un orificio tridimensional donde nosotros normalmente ponemos una malla bidimensional, entonces no siempre es muy fácil acomodarla. Esta ya trae el diseño, entonces simplemente la metemos. Yo nunca doblo las mallas para colocarlas, siempre las meto desdobladas, de tal manera que al pasar al trocar y estar en la cavidad, vuelve y se expande y queda prácticamente lista, con unos pocos movimientos se acomoda muy fácilmente en el sitio donde nosotros, miren que con 2 o 3 movimientos queda ya en el sitio. No utilizamos normalmente fijación para este tipo de prótesis, ya queda cubriendo todos los orificios del orificio miopectíneo, ¿cierto? Y simplemente ahí lo que sigue es cerrar la cavidad. Entonces el posicionamiento de otra malla, que no es esta que veíamos, una malla bidimensional, bilateral en este caso, entonces vemos como una izquierda, una derecha, en el centro un poquito traslapadas la una con la otra, pero en la misma posición preperitoneal, cubriendo todos los orificios. Lo único que hacemos allí enseguida es quitar el aire, como no entramos transabdominal, sino preperitoneal, cerramos y ese espacio que nosotros creamos ahora se está otra vez desapareciendo y va a quedar la malla como cuando dejamos un billete dentro de un libro. No se va a mover para ningún sitio y ya terminamos la cirugía, ¿no? Eso es bastante sencillo cuando lo hacemos así. Esto es una técnica que estamos desarrollando nosotros, que próximamente vamos a publicarla, se llama transabdominal de visión extendida, y es cuando hacemos la transabdominal, pero un poco más, no desde el ombligo, sino un poco más desde arriba, siguiendo un poco el postulado de la visión extendida de la TEP. Esto lo hacemos para casos complejos, por ejemplo, grandes hernias inguinoescrotales o urgencias donde necesitamos un espacio grande para trabajar. Entonces ponemos el trocar mucho más arriba. Eso después hablaremos. Esto es visión tridimensional. Estos son aparatos de laparoscopia 3D, la cual todo el personal tiene que usar gafas, y es una visión perfecta, pues prácticamente la misma visión que se obtiene en cirugía robótica, donde estos espacios no nos los tenemos que imaginar como cóncavos o tridimensionales, sino que realmente nos aparecen así. Este yo creo que es el secreto, pues, de que las cosas salgan bien, el entrenamiento desde chiquitos, como mi hija, que le encanta hacer pelvic training. Bueno, eso es todo. Esta es nuestra fundación que está siempre al servicio de todos ustedes para lo que necesiten, sean servicios médicos, sean servicios quirúrgicos, educación, lo que necesiten, estamos para servirles. Hemos terminado, perdónenme en todo lo largo de esto, pero bueno, era tratar de comprimir en una sola charla todo esto, que no es fácil. Si hay alguna pregunta, si la quieren hacer ahora, si tienen dudas, me la hacen. Si no, me la dicen después, me la preguntan, como ustedes quieran. Por mí no hay problema, me preocupa un poco es su tiempo que le dedican a esto. Doctor, muchas gracias. Sí, Doc, súper chévere esta charla, muchas gracias. Bueno, cuando quieran experimentar algo más, cuando puedan entrar conmigo a cirugía de pared abdominal, o si quieren escribirme, si a alguien le interesa un poco más,
podemos ver los videos, compartir lo que sea, que yo trato de grabar siempre mis cirugías y luego hacer videitos muy chiquitos, pues resumidos. Yo creo que eso sería todo, muchachos. No sé si hay dudas. Si hay dudas, pues me dicen y con mucho gusto las resolvemos. No, doctor, pues todo muy claro. Bueno, Sí, Laura. doctor, gracias. Bueno, de acuerdo, chicos. Muchas gracias por todo. Perdonen pues como la hora y lo largo de esto, pero bueno, quedo a sus órdenes ahora y siempre cuando necesiten algo, así sea después, en 2 o 3 años, donde estén, siempre tendremos dudas. Yo sigo llamando todavía a mis profesores cuando tengo dudas. Eso es un acto tanto de humildad como de entender que todos los días se aprende y que todos los días hay alguien que puede darte una mano. Entonces ahí está. Mi número siempre disponible para lo que necesiten. Nos Gracias, vemos. doctor. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Gracias. Chao, muchachos.